Mi papá, de 51 años, quien ha sido líder en nuestra iglesia durante más de una década, fue suspendido de su responsabilidad de anunciar eventos y actividades frente a toda la congregación. Escribo esto a raíz de una situación reciente que llevó a que lo apartaran temporalmente de sus funciones en la iglesia a la que ha pertenecido por más de 10 años. Nos lo contó a mí y a mis 2 hermanos menores durante una reunión familiar la semana pasada. Debido a lo sucedido, tampoco asistimos al servicio ese domingo. Mis padres forman parte del liderazgo de la iglesia, y normalmente los líderes se encargan de dar los anuncios después del culto, informando sobre los programas y las próximas actividades antes de que se recojan los diezmos y el pastor principal predique. Nuestra congregación es bastante grande y cuenta con 2 servicios. El incidente ocurrió cuando a mi papá le correspondía hacer los anuncios la semana anterior. Por lo general, los anuncios siguen una estructura establecida. Primero se comunica a la congregación la información relevante sobre eventos y actividades, y luego se invita a los visitantes nuevos a ponerse de pie para recibir un folleto mientras son saludados por los demás asistentes. Si hay alguien vestido con uniforme militar, o si la familia avisó previamente que un miembro del ejército estaría presente ese día, se le pide que se ponga de pie, lo que casi siempre termina en una ovación. La semana pasada no había ningún militar presente, pero mi papá preguntó si había algún trabajador federal en la congregación y les pidió que se pusieran de pie. Después expresó que Dios está en control y que nunca los abandonará, por difícil que parezca la situación. También les agradeció su servicio al país. Cuando explicó su motivación durante nuestra reunión familiar, dijo que sentía que Dios había puesto en su corazón el deseo de reconocer a los trabajadores federales de la misma manera en que la Iglesia honró a los profesionales de la salud durante la pandemia, una vez que se retomaron los servicios presenciales, invitando a las enfermeras a ponerse de pie para recibir reconocimiento. Añadió que también quiso animarlos y recordarles que eran valorados en medio de todo lo que estaba ocurriendo en el gobierno federal. Sin embargo, uno de los pastores asistentes habló con él durante la semana y le dijo que no debió haber hecho eso. Mi papá no está de acuerdo, ya que el pastor principal suele enseñar que debemos permitir que el Señor guíe el desarrollo del servicio, independientemente de la planificación previa, y otros líderes han actuado bajo ese mismo principio. Por ejemplo, hay ocasiones en que la adoración se vuelve especialmente intensa y el pastor pide a la banda que cante algunas canciones adicionales a las programadas, o realiza un llamado al altar de manera espontánea por algo que siente en su corazón. También ha habido momentos en que alguien comparte una palabra profética en lenguas, es decir, en un idioma distinto, de manera improvisada, y luego un líder o pastor ofrece la interpretación. Retomando lo que nos dijo mi papá, comentó que desde hacía tiempo venía considerando la posibilidad de dejar la iglesia y que quizá este era el momento adecuado. También mencionó que, en los últimos años, la iglesia se ha vuelto demasiado politizada y que eso influyó en lo ocurrido. El pastor asistente que le notificó la suspensión afirmó que los trabajadores federales no deberían ser honrados como enfermeros o veteranos, porque, según él, a diferencia de estos, pueden trabajar desde casa y ser perezosos. Incluso sostuvo que reconocerlos de esa manera era una falta de respeto hacia veteranos y personal médico. Mi padre no comparte esa postura. Según él, se sintió movido a reconocer a los empleados federales porque muchos estaban siendo injustamente desacreditados. A pesar de ello, fue suspendido de hacer anuncios durante varias semanas. También considera que este podría ser el momento apropiado para dejar la iglesia, aunque quiso hablarlo primero con nosotros debido a las amistades que tenemos allí, especialmente mis hermanos menores. Cree que deberían poder conservar a sus amigos, del mismo modo que otros niños mantienen amistades fuera de su escuela. Personalmente, lo respeto por haber sido honesto y abierto con nosotros, y mi mamá también opina que la suspensión fue injustificada. Actualmente, lo que más le preocupa es su posición como diácono y la posibilidad de renunciar antes de que termine su periodo. Comentó que se siente inseguro sobre a quién debería informar primero y cómo manejar la situación, y mi mamá dijo que lo resolverán juntos. No quiere cerrar puertas de forma brusca, pero tampoco sabe cuál es la mejor manera de proceder. Yo realmente no puedo ofrecerle mucho consejo sobre cómo debería retirarse,
más allá de apoyarlo, pero me gustaría saber si alguien tiene experiencia renunciando a un cargo similar o alguna sugerencia que pueda transmitirle. Cualquier orientación que puedan darme la compartiré con él. Actualización 1. Agradezco sinceramente todas las opiniones y puntos de vista que compartieron en mi primera publicación. Le mostré varios comentarios a mis padres, especialmente uno que nos hizo reflexionar bastante. Mi papá se tomó unos días para orar y pensar con calma sobre qué debía hacer, y gracias a un comentario entendió algo que no había considerado. Esa persona señaló que podría ser riesgoso que un empleado federal se pusiera de pie públicamente y quedara identificado de esa manera, ya que a muchos se les instruye en protocolos de seguridad operativa. En el clima político actual, eso podría exponerlos innecesariamente. También mencionó la posibilidad de que alguien inestable pudiera seguirlos hasta el estacionamiento o incluso hasta su casa. Mi papá reconoció que no había pensado en ese escenario y llegó a preguntarse si esa podría haber sido una de las razones reales de su suspensión, aunque el pastor asistente nunca mencionó ese punto. Finalmente, decidió reunirse con el pastor principal para hablar directamente sobre la suspensión. Poco después, tuvimos otra reunión familiar para comentar cómo había ido la conversación. Durante esa reunión, mi papá repitió mucho de lo que el pastor asistente ya le había dicho, especialmente la afirmación de que los trabajadores federales no deberían mencionarse en la misma frase que enfermeras o veteranos porque pueden trabajar desde casa y ser perezosos. Mi papá dejó claro que no estaba de acuerdo con esa postura. También reconoció su propio error al considerar que, sin intención, pudo haber puesto a los empleados federales en una situación incómoda o potencialmente peligrosa al invitarlos a ponerse de pie públicamente. Le preguntó al pastor principal si esa preocupación tenía algo que ver con la suspensión. Sin embargo, el pastor le respondió que no. Afirmó que la decisión ya estaba tomada antes de que el pastor asistente hablara con él. En esencia, el pastor principal reiteró lo mismo que el pastor juvenil había expresado, que resultaba ofensivo honrar a trabajadores federales junto con enfermeros o veteranos. Mi papá respondió señalando algo que también aprendimos gracias a los comentarios. Muchos empleados federales son de hecho veteranos, enfermeros o bomberos, profesiones que la Iglesia también reconoce ocasionalmente. A pesar de ese argumento, el pastor no cambió su posición. Mi papá explicó que sentía en su corazón que Dios lo había guiado a honrar a personas que estaban siendo injustamente desacreditadas, pero el pastor no compartió esa interpretación. Después de contarnos cómo fue la reunión, mi mamá dijo que habían decidido dejar de asistir a la iglesia de inmediato, ya que consideraba que la manera en que se manejó la situación fue irrespetuosa. Mi papá ha servido allí por más de 10 años. Actualmente es diácono y anteriormente fue fideicomisario. También nos parece contradictorio que otros líderes puedan seguir la dirección del Espíritu Santo cuando sienten que Dios les pone algo en el corazón, como hacer llamados al altar de forma espontánea o desviarse del programa para compartir un mensaje específico dirigido a alguien de la congregación, pero que en el caso de mi papá no se aplique el mismo criterio. Les comenté a algunos usuarios que el pastor principal solía ser muy firme en no hablar de política desde el púlpito y repetía con frecuencia que debíamos orar por quien ocupara la presidencia, ya que Dios puede usar a cualquier gobernante para sus propósitos. Sin embargo, desde que el actual presidente comenzó su campaña de reelección, su postura ha cambiado gradualmente. Ha empezado a elogiarlo durante los servicios, lo cual fue una de las razones por las que mi papá ya venía sintiéndose incómodo desde hace un tiempo. El pastor principal ha servido en nuestra iglesia por más de 30 años, y este cambio reciente ha sido especialmente doloroso para mis padres. Al finalizar la reunión familiar, mi papá nos dijo que tomaríamos un descanso de asistir a la iglesia mientras buscan otras congregaciones para visitar. Eso resume la situación actual, aunque también quería abordar otro tema que varias personas mencionaron sobre nuestra iglesia. Yo comenté que la iglesia suele reconocer públicamente a muchas personas, y algunos señalaron que eso podía resultar incómodo o innecesario. Se lo mencioné a mi papá, y él admitió que en ciertos casos también le parecía algo forzado. Por ejemplo, cuando una pareja celebra un aniversario de matrimonio significativo, suelen avisar entre semana para que se les reconozca durante el servicio. Entonces un líder les pide que se pongan de pie,
de manera similar a como se hace con los veteranos si alguien los ve con uniforme o si la familia informa previamente que estarán presentes ese domingo. En ocasiones, esas solicitudes de aniversario se sienten un poco incómodas o como si buscaran atención. En cuanto a los veteranos, hubo una queja de uno que no acostumbra a asistir con uniforme. Se sintió sorprendido cuando su familia avisó a la iglesia durante la semana para que lo mencionaran por su nombre y lo hicieran ponerse de pie. Después de esa experiencia, dijo que dejaría de asistir porque solo quería congregarse en paz. A pesar de esa queja, la iglesia continuó con la práctica. Lo mismo ocurre con el reconocimiento a enfermeras y con ciertos cumpleaños importantes. Aunque hubo incomodidad en algunos casos, la tradición no se detuvo. El pastor principal incluso justificó la práctica, diciendo que las ovaciones de pie para los veteranos suelen elevar la energía del servicio, y lo comparó con la forma en que SeaWorld iniciaba su espectáculo One Ocean, con un homenaje a los veteranos invitándolos a ponerse de pie al comienzo. Mi papá no comparte esa visión. Él opina que Dios no necesita recursos artificiales para animar un servicio. Sin embargo, esas tradiciones continuaron. Todo esto es solo una parte de lo que ha venido ocurriendo, y mi papá siente que este es el momento adecuado para marcharse. De verdad agradecemos todas las perspectivas que compartieron, porque nos ayudaron mucho a analizar y procesar lo que sucedió. Actualización 2. Desde mi última publicación, mis padres y yo hemos tenido varias conversaciones al respecto. Sin embargo, quiero responder a algo que muchas personas mencionaron en mensajes privados. Algunos, que afirmaban ser cristianos, dijeron que se alegraban de que suspendieran a mi papá porque, según ellos, llevó la política a la iglesia. Otros comentaron que, como diácono, quizá no tenía la autoridad para reconocer públicamente a personas de la manera en que lo hizo, en comparación con otros líderes. En relación con el primer punto, que honrar a trabajadores federales era introducir política, mi papá explicó que su intención era orar por quienes estaban atravesando momentos difíciles. También sostuvo que era injusto que estuvieran siendo desacreditados y añadió que Jesús tenía un corazón de servicio, al igual que los empleados públicos. Recordó que Jesús sanaba a los enfermos y lavaba los pies de sus discípulos sin esperar nada a cambio. Según él, muchos trabajadores federales podrían optar por empleos mejor remunerados en el sector privado, pero eligen servir a sus comunidades. Respecto al segundo argumento, aclaró que en nuestra iglesia otros diáconos también se encargan de dar anuncios. La congregación asigna esa responsabilidad tanto a diáconos como a otros cargos de liderazgo, con la intención de que los miembros conozcan a quienes sirven en distintas áreas. Además, otros diáconos y fideicomisarios han pedido anteriormente que se reconozca a veteranos y a otros grupos. Dicho esto, mi familia dejó de asistir durante 3 domingos consecutivos. Después de ese tiempo, uno de los líderes se comunicó con mi papá para preguntarle si todo estaba bien. Él no había informado a nadie que habíamos dejado de asistir, pero le comentó a la persona que llamó que probablemente no regresaríamos. Así terminó esa conversación. Sin embargo, pocos días después recibió otra llamada de un líder distinto, quien le dijo que la iglesia quería reconocer públicamente a nuestra familia por los años de servicio que dedicamos como líderes. Mi papá respondió que lo pensaría y daría una respuesta. Más tarde, nos contó a mi mamá y a mí lo que habían propuesto. Él considera que deberíamos asistir un último domingo para recibir ese reconocimiento en el escenario y despedirnos en buenos términos, sin cerrar puertas de forma negativa. Personalmente, no estoy de acuerdo en absoluto. Mi papá ha formado parte de múltiples comités durante más de 10 años, y aún así, fue suspendido por algo que otros diáconos también han hecho. En 2020, tras los acontecimientos relacionados con George Floyd, otro diácono pidió durante los anuncios que los oficiales de policía presentes se pusieran de pie, argumentando que no debía generalizarse a todos los agentes. Ese diácono tenía menos experiencia que mi papá y no enfrentó consecuencias. Desde mi perspectiva, trataron a nuestra familia con una falta de respeto al sancionarlo por algo que otros hicieron sin repercusiones. Aunque normalmente no soy partidario de ignorar a las personas, tampoco culparía a mi papá si decidiera no responder más llamadas. Sin embargo, él sostiene que debemos mostrar gratitud cuando alguien desea honrarte. Cuando expresé mi desacuerdo, me dijo que esto es una lección importante para mi futura vida profesional,
ya que no conviene quemar puentes al dejar un empleo. Pero, en mi opinión, esta situación no es comparable a un trabajo formal. Se trata de una iglesia, una comunidad a la que no le debe nada económicamente. Yo creo que el respeto debe ser mutuo, y en este caso, la iglesia no le paga un salario. Mi papá insiste en que debemos asistir una última vez para despedirnos en buenos términos. Dice que, en el peor de los casos, solo serían 2 horas. Aún así, sigo sin estar de acuerdo. Siento que él está mostrando más consideración hacia ellos de la que ha recibido. También me pregunto si este reconocimiento responde más a cuidar la imagen pública que a un gesto genuino. Tal vez soy joven e inexperto, pero no considero que valga la pena generar un conflicto mayor por un servicio final de 2 horas. Probablemente asistiré, aunque me incomoda toda la situación. Hay algo más que quiero añadir. Mi papá comentó que cree que Dios puso en su corazón honrar a los trabajadores federales precisamente para que todo esto sucediera y así facilitarnos la salida de la iglesia. Dijo que debió haberse marchado hace años, cuando la iglesia ignoró las quejas de algunos veteranos que no querían ser reconocidos públicamente y aún así utilizó esos homenajes para elevar la energía del servicio, como expresó el pastor. También recordó la incomodidad que empezó a sentir cuando la iglesia comenzó a adoptar un tono cada vez más político. Desde el escenario se ha mencionado en numerosas ocasiones al entonces presidente. Mi papá admite que durante mucho tiempo tuvo miedo de abandonar una comunidad en la que participó por más de 10 años, a pesar de que rechaza profundamente todo lo que representa ese expresidente. Así que, aunque quizás tardamos demasiado en tomar la decisión, al menos ahora estamos dando el paso de irnos. Actualización 3. Se me pasó por completo regresar a actualizar esto antes, pero varios mensajes de personas preguntando qué había sucedido me lo recordaron. A pesar de que tuvimos numerosas conversaciones en las que expresé que me parecía un error volver a la iglesia, mis padres decidieron asistir de todos modos. Yo no estaba de acuerdo, porque sentía que ya nos habíamos ido en nuestros propios términos, mientras que la iglesia ahora intentaba que la despedida fuera bajo los suyos. La suspensión de mi papá, después de más de 10 años de servicio, para mí evidenciaba la poca consideración que realmente tenían hacia él. Sin embargo, él insistía en que no debíamos cerrar puertas, y lo comparaba con no quemar puentes al renunciar a un empleo. En mi opinión, esa comparación no encaja. A diferencia de un trabajo, la iglesia no le paga un salario. Tampoco necesitas referencias pastorales para asistir a una nueva congregación. Aún así, mi papá decía que quería irse en buenos términos por si algún día Dios abría la posibilidad de regresar. Yo no comparto esa idea. Si te alejas de una relación dañina, o de una iglesia en este caso, no debería ser con la expectativa de volver si no encuentras algo mejor. Desde mi perspectiva, eso refleja inseguridad, incluso debilidad. Debo reconocer que mi papá finalmente cambió de postura en algo importante. No me obligó a asistir el último domingo, cuando se suponía que serían homenajeados. Yo me quedé en casa. Cuando regresaron, él no quiso dar muchos detalles y comentó que no debería importarme porque no estuve allí. Por su tono percibí que algo le había incomodado, y fue mi mamá quien después habló conmigo con más apertura. Me contó que no le gustaron algunas preguntas que recibió de amigos y miembros de la congregación después del servicio, algo que yo ya había anticipado. Dijo que esa parte le resultó molesta. En cuanto al homenaje, a ambos se les pidió subir al escenario por unos 5 minutos para reconocer sus años de servicio, mientras uno de los pastores les agradecía públicamente. A mi papá le habían aclarado previamente que no estaba obligado a decir unas palabras, y efectivamente no habló durante la ceremonia. El reconocimiento concluyó con una oración por parte de uno de los pastores, y eso fue prácticamente todo. En los meses siguientes, mis padres han visitado varias iglesias locales, pero todavía no han elegido una como nueva congregación. Me dijeron que no tenía que acompañarlos en esa búsqueda, ya que, por mi edad, probablemente me iré a estudiar en aproximadamente un año. En consecuencia, sería yo quien tendría que encontrar una comunidad para mí. Aprecio que me hayan dado esa libertad, aunque desde que nos fuimos he estado reflexionando mucho. Algo que me sorprendió al publicar estas actualizaciones fue la cantidad de personas que comentaron lo extraño que resultaba hablar con tanta naturalidad sobre el hablar en lenguas.
Sinceramente, yo nunca lo cuestioné demasiado. Nuestra antigua iglesia era de tradición pentecostal, y desde que era pequeño era común escuchar a personas expresarse en lenguas durante los servicios. En ocasiones me preguntaba internamente cómo alguien podía interpretar un idioma sin estructura reconocible, o simples sonidos ininteligibles, como algunos lo describieron en mensajes privados, y asegurar que comprendía exactamente lo que significaban. También me cuestionaba cuántas veces alguien podría haber interpretado esos sonidos según lo que quería transmitir, en lugar de lo que supuestamente provenía de Dios. Después de leer muchos mensajes, empecé a notar algo que antes no veía. Parecía no existir ningún tipo de mecanismo de control o equilibrio. ¿Quién determina cuándo alguien grita palabras incomprensibles y segundos después otra persona afirma tener la interpretación correcta? ¿Qué impediría que dos personas se pusieran de acuerdo previamente para simular una manifestación espiritual con el fin de promover una agenda personal bajo la apariencia de un mensaje divino? Y, además, me incomoda pensar que fuera de ese entorno podrían mirarme como si estuviera diciendo algo absurdo por mencionar las lenguas con total normalidad, algo que dentro de la iglesia siempre consideré habitual. En cierto modo, prefiero haber recibido críticas en mensajes privados que enfrentar burlas en persona por algo que durante años creí completamente normal. Todo esto me ha afectado más de lo que imaginaba y me ha llevado a considerar tomar distancia del cristianismo mientras me preparo para ir a la universidad. Me frustra pensar que algo como las lenguas pueda parecer completamente razonable cuando uno crece inmerso en ese contexto. Eso me ha hecho preguntarme en qué otras creencias podría haber estado equivocado. Lo que mencioné antes sobre la falta de controles en el tema de las lenguas, ahora lo veo como una pequeña representación de problemas más amplios que percibo en el cristianismo y en muchos creyentes de nuestro país actualmente. Personas que aseguran escuchar a Dios para respaldar determinadas posturas personales y congregaciones que aceptan esas afirmaciones sin cuestionarlas. En nuestra antigua iglesia, las interpretaciones de lenguas solían ir acompañadas de aplausos inmediatos, sin ningún tipo de evaluación crítica. Eso para mí refleja una forma de nacionalismo religioso, un grupo de personas formadas desde pequeñas para considerar normales ciertas prácticas inusuales y que, con el tiempo, continúan aceptándolas sin examinarlas. No quiero vivir de manera ingenua, así que he decidido tomarme un tiempo para reflexionar, ir, si es posible, a una universidad lejos de casa y experimentar la vida desde una perspectiva más amplia. En el fondo, siento que quizá no regrese al cristianismo después de todo lo que he cuestionado a raíz del tema de las lenguas. Ahora me pregunto qué otras cosas he aceptado sin analizarlas a profundidad. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y finalmente mis padres regresaron a nuestra antigua iglesia. Durante ese tiempo probaron algunas congregaciones locales. A una asistieron durante varias semanas y a otra aproximadamente un mes y medio. Sin embargo, por distintos motivos, no lograron establecerse en ninguna. Después de esos intentos, decidieron quedarse en casa y comenzaron a ver transmisiones en vivo de los servicios de un pastor de otro estado que les agradaba. Tras varios meses haciendo eso y manteniendo contacto con amistades de su antigua iglesia, en febrero decidieron volver. Según mi papá, muchas personas les dijeron que los extrañaban. Incluso se disculpó con el pastor por lo que había dicho respecto a los trabajadores federales y expresó su deseo de involucrarse nuevamente en la iglesia. Me comentó que le gustaría recuperar la buena voluntad de los líderes, aunque no necesariamente como diácono. Para volver a ocupar ese cargo tendría que ser elegido por votación. Aún así, dice que solo quiere servir de la manera que sea posible, aunque no vuelva a tener ese título. También explicó que extrañaba lo que tenía antes, especialmente cuando visitaban otras iglesias y sentía que tenían que empezar desde cero. Para él, regresar significaba volver a casa. Añadió que poco después de haberse ido comenzó a arrepentirse. Sinceramente, creo que habría sentido más respeto por su decisión si se hubiera mantenido firme después de cómo lo trataron. Sin embargo, terminó regresando como si nada hubiera pasado, incluso ofreciendo disculpas. Para mí,
Eso se parece a cuando un jugador de la NFL busca una mejora contractual porque no está satisfecho con su acuerdo actual, pero termina cediendo cuando el equipo no accede y empieza a perder dinero por cada partido que se pierde. No es una comparación exacta, ya que aquí no hay dinero de por medio, pero transmite la idea de retroceder después de haber tomado una postura. Personalmente, dudo que la Iglesia realmente haya sentido su ausencia como él imagina. Al regresar y disculparse, siento que les otorgó aún más autoridad sobre él que antes. La situación me recuerda a las historias de personas que regresan con una pareja dañina después de haberse marchado, impulsadas por la familiaridad y la nostalgia, pero también por la dificultad de comprometerse plenamente a comenzar una nueva etapa en otro lugar. Desde mi punto de vista, ahora ellos tienen más control en la relación que antes, aunque no estoy seguro de que él sea consciente de eso. La costumbre y el apego emocional pueden ser muy poderosos. De hecho, cuando insistió en volver una última vez para recibir el homenaje y cerrar bien el ciclo, sin quemar puentes por si en el futuro surgía la oportunidad de regresar, yo ya intuía que terminaría volviendo. Solo tomó 6 meses para que eso ocurriera. Si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete para seguir escuchando más historias similares, y nos vemos en el siguiente video.